Buenas noches, les doy la bienvenida a esta nueva grabación de la sesión número 2 de Historia de la Filosofía número 8. Como recordarán, en la sesión anterior nos habíamos quedado con una hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo era la siguiente: que la historia de la filosofía contemporánea no podía constituirse como una unidad, es decir, como un periodo bien definido, donde uno pudiera detectar bien cuál es la corriente, la figura o el conjunto de problemas principales, no debido a la heterogeneidad de propuestas de la filosofía del siglo XX, sino a un problema, el problema de la reflexión. Bien, hoy nos vamos a dedicar a examinar con mayor detenimiento ¿qué significa el problema de la reflexión? Y particularmente, ¿qué es lo que significa reflexión? Usualmente, sobre todo cuando tomamos como hilo conductor lo que nos dice el lenguaje ordinario, pensamos en la reflexión como ese ejercicio introspectivo por medio del cual un individuo puede volver sobre sus actos, examinar cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las razones con base en las cuales actuó, dijo algo, y entonces ponderar si lo que dijo, si lo que hizo es correcto o no. Bien, en buena medida vamos a tener que acotar ese concepto de reflexión y comenzaremos acotándolo señalando que primordialmente no nos estamos refiriendo aquí a ese ejercicio introspectivo. Cuando nosotros nos quedamos con la idea de que la reflexión equivale y se agota enteramente en ese ejercicio introspectivo en el cual cada uno de nosotros se queda pensando sobre los motivos de su acción, entonces parece que es muy fácil desacreditar a la reflexión. ¿Por qué? Bien, por dos motivos principales. En primer lugar, porque fácilmente son muchos los motivos, las causas, los condicionantes de nuestra acción que se nos escapan. Ya sea por nuestra mala memoria, por la falta de conocimiento de cómo hay factores que efectivamente nos están condicionando, por desconocimiento del medio, etc. El segundo factor es tal vez el más grave. Se refiere a la manera en la cual solemos, y muchas veces de manera no consciente, mentirnos a nosotros mismos. Nos gusta crearnos una imagen de nosotros mismos como si fuéramos seres racionales, honestos, veraces, inteligentes, cuando la mayor parte del tiempo no lo somos. Y darnos cuenta de eso duele. En esa medida, como una forma de mantener cierta imagen medianamente pasable de nosotros mismos, solemos omitir o solemos maquillar muchas veces los motivos de nuestras acciones, de lo que hacemos, de lo que decimos, etc. De tal forma, es fácil, o hasta cierto punto fácil, poner de manifiesto cómo nosotros no somos los soberanos de las razones que se encuentran detrás de nuestras propias acciones. Y podemos señalar en esa medida que hay condiciones psicológicas o económicas o políticas o culturales que son las auténticas responsables de nuestros actos y de nuestras palabras. Y que, sea por ignorancia, sea por mentirnos a nosotros mismos, las omitimos al momento en el cual, por medio de la reflexión, queremos poner al descubierto, queremos poner de manifiesto cuál es esa trama racional que se encuentra detrás de nuestras acciones. No voy a desacreditar ese concepto de reflexión. Sin embargo, lo que sí quiero
señalar, el punto en el que quiero insistir es que no es primordialmente el concepto de reflexión que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Cuál es entonces el concepto de reflexión que vamos a utilizar? Bien, vamos a utilizar el concepto moderno de reflexión, sobre todo el concepto kantiano de reflexión, y en este punto me apoyo en Felipe Martínez Marzoa, particularmente en su libro Hölderlin y la lógica hegeliana, que señala cómo el concepto moderno de reflexión viene o tiene dos sentidos. Por un lado, el concepto moderno de reflexión se refiere a la operación de llevar contenidos a la forma lógica de universalidad. Por otro lado, el otro sentido es el de la autorreferencia. Llevar contenidos a la forma lógica de la universalidad y la autorreferencia son, entonces, los dos sentidos principales del concepto de reflexión moderno, el que vamos a estar utilizando. ¿Y qué significa cada uno de ellos? Bien, el primero, el que concierne la operación de llevar contenidos a la forma lógica de la universalidad, se refiere a la aplicación de una regla que establece las condiciones mediante las cuales una pluralidad de contenidos se agrupa en conjuntos y subconjuntos hasta construir la forma de una unidad. En segundo lugar, la autorreferencia. Para comprender este segundo sentido de reflexión, hay que hacer hincapié en lo que produce el primer sentido, una forma. Porque la aplicación de la regla, y esto no tenemos que olvidarlo, no disuelve la pluralidad, sino que la destaca como un caso concreto de la aplicación de la regla universal. En esa medida, el primer sentido de reflexión produce una separación, la cual se expresa en el juicio. Cuando el juicio presenta lo que algo es, por ejemplo, la tortuga es un reptil, se separa el caso particular, tortuga, del universal, reptil. Sin embargo, esa separación es necesaria para producir la forma de unidad, porque la unidad es la cualificación de lo que algo es. La unidad no solo nos dice qué es algo, un reptil, sino todo lo que es, una tortuga, herbívora, terrestre, etc. La conciencia de cuál es el punto a partir del cual se establece esta unidad de un estado de cosas, esa posición de unidad es la autorreferencia. En resumen, la autorreferencia es el movimiento mediante el cual se toma conciencia del punto, la perspectiva a partir del cual la pluralidad se pone bajo una unidad. Una vez que hemos hecho esta distinción de los dos sentidos de reflexión, podemos ensayar una definición del concepto de reflexión. Sobre todo, las consideraciones previas tendrían que hacernos notar que la reflexión no se refiere primordialmente a una capacidad antropológica ni a una introspección psicológica, sino al movimiento de construcción de conceptos. No hay concepto sin unidad. Si ustedes se ponen a pensar, cuando estamos hablando, cuando estamos de un concepto, cuando estamos utilizando un concepto, partimos de la idea de que ese concepto tiene que ser unitario, tiene que ser estable. Si yo pregunto por el concepto libro,
y le pregunto a alguien, oye, ¿entiendes el concepto libro? Y me dice, sí, el concepto libro es esto. Bueno, pues no he entendido qué es el concepto libro. Él puede decir, pero en mi casa le dicen así. Bueno, en tu casa. Pero lo que queremos entender es la validez del concepto libro, no tu representación del concepto libro. La representación es subjetiva, el concepto es objetivo. Y eso es por lo que nos estamos preguntando. ¿Cómo se forma la unidad objetiva del concepto? Y lo que tenemos hasta ahora es una respuesta. Se forma mediante la reflexión. Bien, las consideraciones previas tendrían entonces que llevarnos a entender que cuando hablamos de reflexión no estamos pensando ni en una capacidad antropológica ni en una introspección psicológica. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? Bien, nos estamos refiriendo al proceso de construcción de conceptos. Por eso es que la reflexión tiene que ver con el pensamiento, porque no se refiere a la representación subjetiva que un individuo o un grupo tenga de las cosas. Una representación subjetiva que puede variar dependiendo de la experiencia que cada uno ha tenido de algo. No tiene la misma representación de lo que pueda ser, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán. Alguien que ha viajado, que ha hecho frecuentes excursiones a las pirámides de Teotihuacán, alguien que solamente sabe por referencia indirecta qué son las pirámides de Teotihuacán. Ambos tienen representaciones totalmente distintas. Sin embargo, comparten el mismo concepto de pirámides de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque ambos comparten un mismo conjunto de condiciones válidas a partir de la cual una pluralidad de referencias, una pluralidad de representaciones, de contenidos visuales, auditivos, etc., alcanza un punto de unidad en el concepto. En esa medida, no hay concepto sin unidad de momentos diferentes. Pero no hay unidad sin la conciencia de los casos particulares que el concepto abarca a partir de un conjunto de condiciones precisas. En otras palabras, ser capaz de usar conceptos significa ser capaz de identificar cuáles son los casos particulares a los que se refiere. Yo puedo tener el concepto de un dinosaurio, pero si el concepto de dinosaurio no me sirve para poder identificar ciertos tipos particulares de dinosaurio, como un espinosaurio, entonces no me sirve absolutamente de nada el concepto de dinosaurio. Es más, podríamos decir, no entiendo a qué se refiere el concepto de dinosaurio. Por eso es que necesito tener la conciencia de cómo y bajo qué condiciones se aplica a ciertos particulares. Pero en este punto, ustedes pueden señalar lo siguiente. ¿De dónde sale el término conciencia si se ha insistido que la reflexión no es un acto psicológico? ¿Cómo podemos hablar de la conciencia de cómo el concepto alcanza su unidad y se instancia en casos particulares? La respuesta es la siguiente. Cuando estamos hablando de la reflexión como un movimiento de producción de conceptos, ¿cómo podemos entender a qué se refiere ese movimiento? Cuando hablamos de movimiento, estamos
casi siempre pensando en los términos espaciales de nuestra experiencia concreta como sujetos en espacio y tiempo. Mi mano se mueve, hay un movimiento de los astros, etc. ¿Cómo el propio pensamiento puede hacerse inteligible el movimiento de la reflexión? Bien, tiene que buscar apoyos, tiene que buscar figuras e imágenes mediante las cuales haga comprensible algo que es enteramente abstracto. En este caso, el paso de la pluralidad a la unidad, de la diversidad de los particulares a la universalidad del concepto. ¿Dónde podemos encontrar ese punto de apoyo? ¿Dónde podría encontrar el pensamiento ese asidero que le permita captar, poner en palabras, tratar de compartir qué pueda significar ese movimiento? Bien, tiene que buscar analogías, tiene que buscar algo que se parezca, algo que tenga una característica similar a la de ese movimiento. Bien, ¿y dónde tenemos lo que es tal vez la analogía más próxima, más a la mano para figurarnos un movimiento que va de la pluralidad de particulares a la unidad de la universalidad? Bien, la conciencia que nosotros tenemos de nuestra propia experiencia. Esto es, la forma más fácil de concebir la unidad de los conceptos como resultado del movimiento de separación y unidad, de particularidad y universalidad, es recurriendo a la analogía de la manera en la cual yo soy consciente de que las distintas representaciones que pueblan mi experiencia son mis representaciones cuya forma y contenido dependen de mí, comprensible, colocándola bajo el modelo de la experiencia subjetiva que todos nosotros vean. Vean la similitud en el movimiento. Cuando yo recuerdo las cosas que he llevado a cabo a lo largo del día, lo que he dicho, lo que he visto, lo que he pensado, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es una pluralidad de contenidos, una pluralidad de representaciones que, sin embargo, son mis representaciones. Yo las pienso, yo las coloco como si fueran la unidad que yo mismo soy. La unidad de este sujeto es la unidad que aporta unidad a lo que de otra manera permanecería disperso. ¿Qué es lo que tenemos entonces que notar? Lo que tenemos que notar es esto. ¿Cómo, para que el pensamiento filosófico pueda ser comprensible, transmitible, el movimiento de la reflexión tiene que colocarlo bajo una figura, bajo una imagen? La figura e imagen de la experiencia subjetiva que cada uno de nosotros tiene. Pero, y este es el punto importantísimo, realmente, si captan esto, tienen la herramienta básica para todo el curso. Una cosa es la reflexión como movimiento abstracto de producción de conceptos
a partir de la separación de lo particular y lo universal, y cómo son traídos a una unidad desde un punto autorreferencial, y otra similar en el movimiento, pero distinta en todos los otros aspectos, es la manera en la cual cada uno de nosotros experimenta su propia vivencia subjetiva como el proceso en el cual, por la memoria, por la imaginación, por la percepción, es decir, por actos subjetivos, le da unidad a la diversidad de contenidos que se tienen. Esta segunda forma de unidad, la de nuestra experiencia, es el modelo que tenemos más a la mano para pensar, para representar y hacer comprensible el movimiento de la reflexión. Pero, ojo, no es lo mismo. Cuando se tiene en cuenta esa diferencia, podríamos decir, para seguir avanzando, hay que tener 3 puntos a considerar. 3 puntos que debemos mantener siempre en mente. Punto número 1. La reflexión es el movimiento de separación y unidad de lo particular y lo universal. Y mediante ese movimiento se produce el concepto. Y no es lo mismo, no hay que confundirlo con lo que en un momento más veremos que es la filosofía de la reflexión. Punto número 2. Es distinto el movimiento de la reflexión de las figuras e imágenes por medio de las cuales nuestro entendimiento lo hace comprensible. Es decir, uno puede tener, por ejemplo, una representación de la muerte como una calavera que lleva una guadaña, y podemos decir, esa es la muerte. Es la forma en la cual nuestro pensamiento la hace comprensible, pero no es la muerte. Yo puedo tener aquí una calavera, puedo tener una guadaña, y sin embargo no está aquí la muerte. Bueno, al menos eso espero por hoy. Bien, algo similar ocurre en la filosofía. Para hacer comprensible a nuestro entendimiento lo que es un movimiento abstracto, recurre al modelo más próximo que tiene, que tenga un movimiento similar. Y ese modelo es la experiencia humana que, en la experiencia, reúne la diversidad de los contenidos vividos, recordados, imaginados, percibidos, los trae bajo una unidad. La unidad de soy yo quien recuerda haber imaginado tal o cual cosa y distingo ese producto de la imaginación de algo que he percibido. Y tercer punto a tener en mente, la subjetividad humana, la manera en la cual vivimos el mundo, es entonces una de las figuras mediante las cuales se ha tratado de expresar el movimiento de la reflexión. Cuando pensamos a la reflexión desde el modelo que nos da nuestra experiencia, tenemos entonces como resultado la filosofía del sujeto o la filosofía de la reflexión. En breve, lo que quiero señalar con este tercer punto: reflexión y filosofía de la reflexión no son lo mismo. Hablamos de reflexión
cuando estamos hablando del movimiento a partir del cual se produce la unidad del concepto. Hablamos, en cambio, de filosofía de la reflexión cuando tratamos de entender ese movimiento a partir de los actos, expectativas, deseos y creencias humanas. Como tercer punto, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro tema? Es decir, con la dificultad de pensar la unidad de la historia y de la filosofía contemporánea. Bien, no solo es importante, es vital, porque la filosofía de la reflexión es la óptica desde la cual, sobre todo a partir de Kant, el pensamiento filosófico concibe toda inteligibilidad. Y no solo la inteligibilidad de lo cognitivo, no solamente cómo constituimos la objetividad del mundo, sino cómo, no solo cómo constituimos la objetividad del mundo, sino también en cómo se piensa filosóficamente la historia. El punto autorreferencial desde el cual la pluralidad de acontecimientos de toda índole, pueden ser acontecimientos políticos, militares, económicos, etc., se piensa como unidad, es el sujeto. El sujeto se coloca a sí mismo como espectador que, en la medida en la cual observa los acontecimientos, produce la trama racional que al mismo tiempo los distingue y los relaciona. En esa medida, el espectador no descubre el sentido de la historia, porque naturalmente no hay tal cosa como un sentido de la historia. Más bien, cuando el espectador está ante un hecho, puede ser la caída del muro de Berlín, puede ser esta pandemia global que ahora estamos viviendo, puede ser la Segunda Guerra Mundial, la depresión de 1929, etc. Pasan dos cosas. Una, solo su conciencia de los sucesos lleva la particularidad de estos a la forma de la universalidad. Es decir, un acontecimiento no es por sí solo un acontecimiento que, para decirlo en términos laxos, haga historia o marque historia. Es la conciencia del espectador la que hace de un acontecimiento el punto que aglutina a muchos otros acontecimientos y pone un antes y después de ellos. Y, en segundo lugar, en esa medida, se refiere a sí mismo como el punto en el cual ambos momentos van a alcanzar su unidad. Es decir, no hay una forma en la cual nosotros podamos pensar la unidad histórica filosóficamente. No me quiero meter aquí en cuestiones de historiografía, no le estoy pedaleando la bicicleta a nadie. Filosóficamente, pensar la unidad histórica es pensar en cómo el espectador registra la pluralidad y en la forma en la cual la registra, la forma en la cual la describe, la forma en la cual la narra, encuentra su tejido, su entramado racional.
En ese sentido, hacer historia es escribir historia. En la medida en la cual se escribe la historia, en qué se registra, qué se deja de lado, qué se destaca, qué se relega a un segundo término, ahí, en ese acto, no simplemente se reproduce o se deja constancia de lo que ha sido, de lo que ha ocurrido. No, se está produciendo inteligibilidad. Solo uno y dos en conjunto producen la unidad de un periodo histórico. Podríamos llamar ese proceso la constitución reflexiva de las unidades históricas. Por ejemplo, en el caso de la historia de la filosofía, cuando pensamos el racionalismo o el empirismo como periodos de la historia de la filosofía y no simplemente como un conjunto de tesis metafísicas o epistemológicas, es porque estamos llevando la pluralidad de autores, Locke, Berkeley, Hume, pluralidad de textos, el ensayo sobre el entendimiento humano, los 3 diálogos de Hilás y Filonús, el tratado sobre la naturaleza humana, sus distintas nociones de idea, a una unidad que, en la medida en la cual la estamos destacando, no es simplemente porque estemos registrando cuáles son sus semejanzas, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus puntos en común. Lo que se hace cuando se constituyen esas unidades históricas es poner esa diversidad bajo una unidad, y esa unidad se posiciona a partir de un punto. Mi perspectiva, mis intereses, mi manera de entender qué sea la filosofía, cómo se concibe el conocimiento, y puedo dar cuenta de esa perspectiva. Esa perspectiva que es capaz de dar cuenta de sí misma, de presentar las razones a partir de las cuales produce la unidad, esa perspectiva es la autorreferencia. Bien, de tal forma, podríamos decir hasta el momento, cuando un periodo de la historia de la filosofía se comprende a sí mismo en su unidad y comprende entonces qué es lo que lo distingue de otros periodos, qué es lo que lo separa de otros periodos, no es solamente porque haya ocurrido un gran hito, un gran acontecimiento que pueda ser el Renacimiento, que pueda ser la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, etc. No, cuando un periodo de la historia de la filosofía entiende su unidad y puede señalar qué es lo que lo distingue del periodo anterior, ahí lo que ha operado, lo que ha actuado es la reflexión. Es decir, hay una forma en la cual se toma conciencia de cómo la heterogeneidad de planteamientos que se comparten, que se tienen, forma, a pesar de todo, una unidad. Y cómo esa unidad se caracteriza por una clave, por una regla de composición que es distinta a todo lo que venía haciendo en filosofía un periodo anterior. Bien. En cuarto lugar, quisiera dar un ejemplo
de la constitución reflexiva de las unidades históricas para poder introducir los problemas que están asociados a ella. Y para ello quiero recurrir a Kant, que es el que nos ha dado este modelo de reflexión que hemos discutido en esta sesión. Para ello quiero traer a colación un fragmento de un texto de 1795, El conflicto de las facultades. Se refiere a la Revolución Francesa. ¿Qué nos va a decir? Esa revolución, digo, encuentra en los espíritus de todos los espectadores, que no están comprometidos ellos mismos en este juego, una simpatía rayana en el entusiasmo, y cuya manifestación, que lleva aparejado un riesgo, no podía obedecer a otra causa que una disposición moral del género humano. ¿Qué tenemos en esta cita del conflicto de las facultades? Desde luego, el reconocimiento de la importancia de la Revolución Francesa. Pero tenemos algo más, y para nuestros fines mucho más importante, que la forma en la cual Kant le da importancia al acontecimiento de la Revolución Francesa por su estructura reflexiva. Bien, en primer lugar, tenemos una separación. El hecho mismo de la revolución. Por un lado, la revolución en Francia y, por otro lado, los espectadores, que como escribe Kant, no están comprometidos ellos mismos en este juego. Pero, en segundo lugar, son los espectadores quienes llevan la particularidad de la revolución a la forma de la universalidad, porque su entusiasmo es el signo de una disposición moral del género humano. Precisamente porque el espectador no participa en ella, porque no tiene un interés utilitario en su resultado. Es decir, el entusiasmo de estos espectadores no es una Francia débil puede hacer que una Alemania fuerte y que se unifique. Recuerden, Alemania todavía no está unificada como un estado. O, pues yo fabrico guillotinas y las ventas están subiendo con el terror revolucionario. Qué bueno, que siga la matazón. No, el espectador no tiene ningún tipo, al espectador al que se refiere Kant, no tiene ningún tipo de interés utilitario. Ve a distancia lo que está ocurriendo en Francia y se entusiasma. Bien, lo que Kant quiere observar es cómo el entusiasmo es el signo de una disposición moral, no en el espectador empírico, no en Hans Fritz que están viendo el acontecimiento de la revolución, sino una disposición de la humanidad. Precisamente, el distanciamiento del espectador le permite desprenderse del carácter meramente empírico de su calidad de observador y descubrirse, en cambio, como el punto de autorreferencia que, en su interpretación del hecho, y el entusiasmo ya es interpretación, produce tanto la trama racional del suceso como su propia posición dentro de esta misma trama. En el entusiasmo, el punto de referencia es la humanidad misma. Eso significa, en tercer lugar, que el espectador que juzga a la revolución ya no es Kant, ya no es el ser humano que sigue las noticias, sino la humanidad misma. Permítanme, por favor, citar de nuevo el conflicto de las facultades. Un fenómeno como es la Revolución Francesa no se olvida más en la historia de la humanidad, pues ha revelado en la naturaleza humana
una disposición y una capacidad de mejoramiento que ningún político hubiera podido desentrañar con toda su sutileza de la marcha de los acontecimientos ocurridos hasta ahora. Bien, son seres humanos concretos quienes vivieron y observaron el hecho revolucionario, pero su entusiasmo desinteresado es lo que ha llevado ese conjunto de acontecimientos que de otra manera hubieran quedado dispersos o como un episodio sanguinario en la historia de Europa, pero nada más, pero lo han llevado a el acontecimiento, o tal vez el acontecimiento que define a la modernidad misma. ¿Por qué? Porque el entusiasmo que genera es el signo de que el punto de referencia que le da al suceso su carácter excepcional se encuentra en nuestra común humanidad. Si nos conmueve es porque, independientemente de dónde seamos, sugiere una capacidad de mejoramiento que todos compartimos. En resumen, lo que tenemos aquí es un espectador que presencia acontecimientos diversos, sí, ligados a un país, ligados a cierta zona, a cierto tiempo, a cierto problema político, pero esos acontecimientos despiertan en él un entusiasmo. El entusiasmo, ¿qué hace? Lo que hace el entusiasmo es decirle cuál es la dirección, el sentido hacia el cual tiene que llevar esos acontecimientos para que produzcan una unidad. Son el signo de una tendencia moral humana que busca y puede mejorar. Es el espectador quien, en su mirada y por su mirada, reconduce lo diverso a una unidad inteligible, y él se sabe como el productor de esa perspectiva. Por eso, para Kant, la Revolución Francesa tiene una estructura reflexiva. Bien, hasta aquí tenemos un proceso que, es cierto, no es fácil de entender, pero parece ser que una vez que captamos su estructura, nos permite plantear, al menos de manera relativamente fácil, la estructura de una filosofía de la historia. ¿Por qué? Porque parece ser que lo que hace el filósofo cuando se ocupa de la historia, y en particular cuando se ocupa de la filosofía de la historia y de la historia de la filosofía, es hacer este proceso de 3 pasos. Identificar la diversidad, la pluralidad, y separarla de la unidad. Llevar, en segundo lugar, esa pluralidad a su unidad por medio de una regla de composición, una regla que establece las condiciones a partir de las cuales va a vincularse lo diverso. Y, en tercer lugar, esa regla no existe por naturaleza, no está ya dada. Esa regla la produce el sujeto, aunque la produce no de manera arbitraria, no a su puro gusto y parecer, la produce a partir de una disposición racional que tiene que encontrar en él mismo.
¿o no? ¿Por qué hago la pregunta? Bien, la hago en relación a otro texto de Kant, La metafísica de las costumbres, de 1797, 2 años después del conflicto de las facultades, en donde va a referirse a la Revolución Francesa de una manera totalmente distinta a como lo había hecho 2 años atrás. Ya no es el espectador que se hincha de satisfacción porque a distancia puede ver el signo de una mejora moral en el género humano. No, es un espectador que queda pasmado de horror ante la ejecución del rey. Permítanme leer ese fragmento. Es una nota del mismo Kant. La ejecución formal es la que conmueve el alma imbuida de la idea del derecho humano, con un estremecimiento que se renueva tan pronto como imaginamos una escena como la del destino de Carlos I o de Luis XVI. ¿Cómo explicar, sin embargo, este sentimiento que no es aquí estético, una compasión, efecto de la imaginación que se pone en el lugar del que sufre, sino moral, el sentimiento de la total inversión de todos los términos jurídicos? Se considera como un crimen que permanece perpetuamente y nunca puede expiarse. La ejecución ha de pensarse como la total inversión de los principios de la relación entre el soberano y el pueblo. Este, que tiene que agradecer su existencia solo a la legislación del primero, se convierte en soberano de aquel. ¿Cómo ha podido cambiar tanto la opinión de Kant sobre la revolución en apenas 2 años? Hay ciertas opciones que tendríamos que dejar fuera. Uno podría decir, es que en 1795 no ha visto el terror revolucionario, no ha visto todas las ejecuciones, toda la guillotina, toda la persecución, etc. Bueno, hay que desechar esa explicación porque el terror revolucionario tuvo lugar entre 1793 y 1794. Es decir, cuando Kant está escribiendo el conflicto de las facultades, el terror revolucionario ya pasó. Kant está al tanto de él. Y aún así, señala, aquí hay un signo de la tendencia de la humanidad a lo mejor. Otra interpretación que tendríamos que dejar de lado es la que dice, bueno, ¿qué esperabas de un tipo erudito, un genio, sí, pero que nunca ha salido de su pueblecito cuando se entera de que han decapitado un rey? Imagínense la conmoción, el horror. Kant podría no haber salido nunca de Königsberg, pero un sentimentaloide no era. Y él lo está dejando muy en claro. No es compasión, es el sentimiento de la total inversión de los términos jurídicos lo que estremece. Vean cómo en la cita 2 veces aparece el término inversión. La inversión de los términos jurídicos, la inversión en la cual el pueblo se convierte en soberano y juzga y condena a muerte al rey. A lo que le tiene pavor, horror Kant es a lo invertido. A eso es a lo que le tiene miedo. Y de nueva cuenta, así como en el primer caso, en el conflicto de las facultades, señalábamos que su admiración ante la Revolución Francesa tenía que explicarse en la medida en la cual los acontecimientos revolucionarios podían describirse en términos de su estructura reflexiva. En este caso, ese sentimiento de estremecimiento también
puede y tiene que explicarse en términos de su estructura reflexiva, o mejor dicho, por la manera en la cual estos acontecimientos, por invertidos, violan la lógica de la filosofía de la reflexión. ¿A qué me refiero? A que la filosofía de la reflexión supone, ojo aquí, subrayo, suposición, supone que el pueblo es la pluralidad que es llevada a la unidad por la actividad legislativa del monarca. Es decir, hay una diferenciación inicial. El pueblo, por un lado, el monarca, por otro. Y que de nuevo se lleva a una unidad. El pueblo constituido como tal, como unidad, por el monarca. Y ese punto de unidad y diferencia se conoce a sí mismo como punto de referencia. Ese punto de referencia es la idea de derecho. Pero la ejecución formal del rey, recuerden, cómo Kant está refiriéndose a la ejecución formal. No es simplemente que lo hayan venadeado en el camino a Varennes y pues pobre, no. Lo juzgan y lo ejecutan. ¿Qué es lo que hace la ejecución formal? Invierte todas las expectativas de la conciencia. Lo condicionado, la pluralidad, es decir, el pueblo toma el lugar del soberano, mientras que el punto de unidad, de universalidad, el rey, es puesto en el banquillo de lo condicionado y abolido, es decir, condenado a muerte. En esa medida, la ejecución del rey es un movimiento de separación en el que de antemano no se establece hacia dónde tiene que llevarse la unidad y por ende el espectador queda totalmente desconcertado. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de lo que ocurre en el conflicto de las facultades, no hay un signo que le indique la dirección o sentido que tengan que tomar los acontecimientos. En breve, la ejecución del rey es una situación que deja al espectador sin perspectiva. Eso es lo terrible. Porque una vez que cambia, que se invierte el sentido de la separación, cuando el pueblo se convierte en soberano, no puede ubicar el sentido de su movimiento. No puede saber si viene o va. No sabe cuál es el punto de unidad al que tiene que llevar la pluralidad. Y no lo sabe porque nunca puede discernir la dirección. Y como no puede discernir la dirección, el espectador no puede situarse a sí mismo como el punto autorreferencial que lleva la pluralidad de lo diverso a la unidad del concepto. Y esto, como decía un muy buen y querido amigo mío, Alan, ¿y eso para qué, chavo? Bien, esto para señalarnos cómo el problema de los intentos de hacer historia de la filosofía contemporánea no tienen un punto de anclaje, no tienen un punto a partir del cual puedan discernir cuál es la dirección de toda la heterogeneidad de planteamientos. El problema del historiador que trata de hacer, historiador de las ideas, que trata de hacer historia de la filosofía del siglo XX, a menos de que haga un catálogo, algo así como que parezca más que una historia,
un directorio telefónico, Bachelard, Baudrillard, Bataille. El problema es que no puede situarse como un espectador. La pregunta que quiero dejar es la siguiente. Esta inversión, o como dirá Rebecca Comey, esta reversibilidad, pone en tela de juicio a la reflexión o solo a la filosofía de la reflexión. Vamos a ocuparnos de esa pregunta en nuestra tercera sesión. Buenas noches.